Muy buenos días para toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana de hoy y en especial un afectuoso saludo y abrazo para nuestro escritor Óscar Seidel Morales, quien nos acompaña en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos al cuarto Simposio Nacional en Estudios Literarios y el tercer coloquio de enseñanza y promoción de la literatura infantil. En esta oportunidad hemos invitado a nuestro gran amigo Óscar Seidel para que nos presente su novela El dulce olor a Puerto Perla. Sí, esta novela que nos va a recrear y nos remite a conocer la perla del Pacífico, nuestro Tumaco, una ciudad de muchos encantos, muchos misterios y muchas cosas por regalarle a nuestro país. Óscar Seidel, eh, lo invitamos para que nos dé un saludo y podamos hacer su presentación del perfil. Muchas gracias al profesor tumaqueño Edwin Cortés, a los organizadores del cuarto Simposio Nacional de Estudio en Literatura y a la Universidad del Tolima, CAT Cali. Es para mí muy honroso poder estar nuevamente con la Universidad del Tolima, que haya sido invitado en otra ocasión para dictar talleres sobre mini cuentos, microrrelatos y presentarles mi obra literaria. Así es, profe Oscar, y de nuevo agradecemos su disponibilidad para siempre estar con nosotros aquí en la Universidad del Tolima, que también es su casa. Bueno, Óscar Seidel nació en Tumaco, Nariño. Sí, él cursó sus estudios en el Liceo de Bachillerato de la Universidad de Nariño en Pasto. Es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en finanzas de la Universidad de AFI de Medellín y ha recibido distinciones por su excelente trabajo y su excelente labor, como la medalla a la excelencia al mejor alumno del Liceo Nacional Más Seidel de Tumaco y mejor ejecutivo del año en la Cámara Junior de Colombia en el capítulo de Buenaventura. Además, se ha caracterizado por ser uno de los mejores directores ejecutivos de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, en FUESPCOL, y entre toda su actividad también se ha dedicado a la escritura de grandes obras literarias y es considerado uno de los escritores emergentes de la literatura afro del Pacífico colombiano. Óscar Seidel ha escrito obras como En el mar de sus recuerdos, Más Seidel, el pedagogo alemán, El dulce olor a Puerto Perla y Hasta cuándo me persigues. Ha sido también coautor del libro Que todo el mundo te cante y de 100 palabras. Seidel figura en antologías de microrrelatos, tanto en diversos escenarios a nivel nacional como internacional. Por otra parte, su producción de cuentos y relatos han sido publicados en diversos periódicos locales y nacionales, como el Magazine del Despertador, Las Artes del Diario de Pereira, Letralía, Tierra de Letras, Ecuero, escritores.org, entre otros. Finalmente, la Fundación César Ejido Serrano y el Museo de la Palabra de Madrid, España, lo nombraron embajador del idioma español de su país en el mundo. Y esto lo hace merecedor de que pueda estar con nosotros aquí compartiendo su producción literaria. Profe Oscar, bienvenido de nuevo. Y bueno, yo creo que podemos empezar con la pregunta obligada, ¿sí? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo nace la novela El dulce olor a Puerto Perla? ¿Qué lo inspira? El dulce olor a Puerto Perla nace de un cuento breve que hice en el 2016, titulado Está pesado el ambiente. Me lo permiten, lo puedo leer porque son 8 líneas y en él se refleja como la génesis, el ADN de la novela. Dice el cuento breve: se diría por mucho tiempo que fue el olor más desagradable que se olfateó en el puerto. Aquella tarde se enrareció la atmósfera con una emanación no identificable. Todos creyeron
que se había podrido la producción de atún de la vieja enlatadora. Los viejos aplicaron su memoria olfativa y revivieron aquella loca que se apoderó de una banca del Parque Central y jamás se bañó. La sanidad diagnosticó que había regresado la peste del mal olor en las axilas, que años atrás había acabado con la despensa de Yodora en todas las boticas. A los 2 días, de la capital arribó una brigada de salud y bañó con cal todas las casas y sitios de interés común. Todo fue inútil. El ambiente siguió pesado. Fue cuando la personería indagó al matarife que hacía la autopsia en el cementerio y este avisó que el pescador Merejo había muerto hacía unos 6 días y que él lo había enterrado en una fosa común porque no apareció doliente alguno. Se había cumplido la maldición de la llaga de Merejo, que seguiría viscosa y purulenta toda la vida hasta que en el puerto dejaran la exageración de ofender a los gordos que comían mucho con la frase de cajón referenciada a su enfermedad que le había devorado una pierna. Este es el inicio con el que yo empiezo la novela y digo, bueno, aquí hay para profundizar, y entonces ya organizo, guiándome un poco más que todo por mi formación de ingeniero, que fue como elaborar un proyecto. Entonces empecé a buscar el objetivo, las generalidades, las investigaciones, hasta que lo formulé. Di con la buena suerte que en ese entonces yo asistía a unas clases de taller relata aquí en Cali del Banco de la República y ya supe o conocí cómo a través de la literatura también se podía elaborar una ficha técnica. Entonces, todo este cuento breve ya lo metí en una ficha técnica en donde había que poner la historia, el argumento, los protagonistas, el antagonista, el conflicto y el desenlace. Y fue así como armé la novela. No sin antes decir, pues que investigué mucho, ¿no? Porque esa es una de mis razones de ser como escritor, es que yo investigo, pues para no ir a decir cosas ya repetidas y que después lo traten a uno de que está haciendo plagio. Eso es el inicio, apreciado Edwin, de la novela. Bueno, Oscar, y creo que ese dio sus frutos. Yo aquí tengo una de la primera publicación, versión de la novela, y hay otras versiones porque se ha ido reescribiendo. Y me gustaría que nos compartieras un poco, nos mostraras cómo ha sido esa evolución que ha tenido la novela El dulce olor a Puerto Perla. Y de una vez, bueno, ¿qué mejor que escuchar? ¿Cuál es la sinopsis? ¿De qué trata la novela El dulce olor de Puerto Perla desde las propias palabras de Oscar? Bueno, la sinopsis de la novela es que un día Yasmín, una mujer que vivía en el barrio Las Flores, en una casa palafítica al lado del mar, siente un mal olor, un olor nauseabundo. Y ella llama a todas sus vecinas para que escudriñen de dónde viene ese mal olor. Al no poder ellos identificarlo, se van a buscar al personero municipal, quien es el encargado de proteger el medio ambiente. Pero este burócrata, pues, tiene una serie de defectos, borrachín, no hace caso a nadie, no atiende nada, le dice que él no les puede solucionar. El mal olor ya sigue y ya pasa del barrio Las Flores, ya va cogiendo los demás sitios de Puerto Perla. Y es ahí cuando empiezan a funcionar 3 ancianos que en la banca del parque empiezan a rememorar todas las calamidades y pestes que ha tenido Puerto Perla. Es así como empiezan a hablar de los incendios, de los tsunamis, de las pandemias,
de la corrupción, que pues Puerto Perla dice que ha sido un pueblo muy salado, que todo le ha caído, ¿sí? Sí, sí. Y que entonces ahora el mal olor viene a unirse más a esas catástrofes. La novela se va desarrollando así y ya van entrando historias paralelas. Hay una serie de personajes que van entrando, porque las vecinas del barrio de Las Flores se van entonces donde el alcalde. Y el alcalde les dice, no, voy a averiguar, voy a hacer un consejo extraordinario de seguridad para ver qué hacemos. Y cada persona de los asistentes del consejo le van diciendo, alcalde, acuérdese de la peste del mal olor, acuérdese de la leche pellona que regalaban los curas, acuérdese que cuando el mar entra y se va, deja un olor pestilente en la playa. Bueno, el alcalde tampoco puede detectar el mal olor y sigue la novela, la narración. Van apareciendo personajes, por ejemplo, la ñoca tiene una gran importancia porque es una loca que nunca se bañó y a la ñoca una de esas pandemias, la del pian, que azotó mucho la costa pacífica, Sí. devoró la nariz. Y ella entonces fue traída del campo a trabajar donde los magnates de la tagua y ahí el hijo del magnate de la tagua se enamoró de ella, tuvo un hijo y por eso entonces la botaron de la casa y el hijo me parece que fue a jugar a fútbol a Holanda y va entrando los otros, Merejo, entonces Merejo da cuenta de dónde vino, cómo era que tenía 3 mujeres y el día que le hicieron un alabado pensando que estaba muerto y al final él queda solo. Y lo de su infección es porque un peje sapo y entonces la pierna se le pudrió. Y ya entra en otra serie de actividades, la corrupción política, la corrupción de los entes fiscales, y ya va apareciendo el narcotráfico y toda esa secuela. Al final, el pueblo queda solo. Entonces, ese es como la sinopsis de la novela El dulce olor de Puerto Perla. Bien, viejo. Oscar, yo creo que ese es uno de los valores estéticos que tiene esta novela y es porque tiene una carga semántica, simbólica, ¿sí? Que la hace muy rica y creo que desde allí su valor estético cobra sentido como una novela representativa de lo que es la literatura afrocolombiana. Y creo que eso es lo que te ha llevado a diversos escenarios. Pero además de ello, hay una característica muy interesante y creo que en la crítica, en los comentarios que hacen varios escritores y periodistas respecto a tu novela, y nosotros que también la leímos, ¿sí? En un seminario de literatura afrocolombiana con mis estudiantes, y es esa que la novela tiene similitudes con otros autores famosos. Cuéntanos cómo se da esa intertextualidad allí, como se diría en el análisis literario, entre lo que nos planteas en tu novela en relación también con referencia de otros autores. Edwin, cuando yo empecé a escribir la novela, yo lo que quería era hacer como una simbología basado en la oralidad afro del Pacífico. Entonces yo empecé a buscar sus raíces, cómo era según la etnia negra la fundación de Tumaco, cómo, de dónde vinieron los primeros negros, yo cuento las diásporas que ellos tuvieron, África, Barbacoas, Tumaco. Eh, También hablo de mucha oralidad, santería. Ese era mi propósito, escribir sobre algo que no se había dado y lo hice. Pero algunos periodistas y escritores, como tú dices, empezaron a buscar unas similitudes. Pues la verdad es que debo confesar que algunas de las novelas yo no las había leído.
Yo había, sí, yo había leído, era Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo. Claro, Y la similitud que ellos le encuentran es que, pues, que Puerto Pela al final de esa catástrofe también queda solo. Y esa es la historia de Pedro Páramo. Pero también encuentran similitud con la peste de Albert Camus. En el puerto de Orán, en Argelia, se presenta una peste ocasionada por las ratas y también todo el mundo es muy indolente con la causa y la epidemia empieza a hacer una mortandad horrible. Entonces ahí también encuentran similitud. La náusea de Jean-Paul Sartre, el francés, donde a mí me ha tocado que leer esta novela para ver si dónde está pues el quid de la cosa. La náusea es la indolencia de la gente ante un sí. fenómeno. Y el otra similitud que le han encontrado es el perfume de Patricio King, Ujú. que es como el perfume, cómo va metiéndose en asesinatos y en cosas. Entonces, pues, gracias a la bondad de estos señores escritores y periodistas que le han dado pues esa similitud a mi novela, y la cual yo me siento muy orgulloso. Sí, en ese ejercicio de esa literatura comparada, muy, muy, muy interesante, porque créeme que tiene un valor y hay muchos puntos de vista y muchos elementos simbólicos que están allí. Y lo que más rescato es ese elemento de la oralidad que es propio de nuestra región, de nuestra cultura. Y por otra parte, esa radiografía que tristemente pues, se presenta de la realidad de nuestro Tumaco, que todavía sigue abandonada. ¿Sí? Bien, pero además de eso, de toda esa carga, esta novela se presenta también ya después de estos escenarios actuales que estamos viviendo, también se dice, bueno, esta novela, al parecer, tiene otro carácter que se ha ido descubriendo en la medida en que se lee y es el carácter premonitorio, ¿sí? Porque desde el 2016 que se escribe, pues vemos que aborda también otros temas como la pandemia, los grupos insurgentes, esos elementos de la corrupción, la miopía política, bueno, esos elementos ahí. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Eso ya estaba pensado de antemano antes de escribir la novela o fue surgiendo, se fue dando en el camino? ¿Cómo fue? Digamos, yo tuve que investigar en Tumaco qué pandemias habían existido. Las que les dije antes, pues ya la malaria, esas fueron las más generalizadas. Pero esta epidemia del mal olor, la verdad era que no se había dado en sí. Entonces yo empecé a buscarle como más fuerza, más argumento. Y me encuentro con la sorpresa de que lo que yo digo ahí, que llegó la pandemia del mal olor y le avisaron al Ministerio de Salud de lo que estaba pasando. Y el Ministerio de Salud lo primero que hace es hacer una brigada de salud para ir a combatir y no tienen ningún efecto. Hablo también de que el jefe de sanidad contrata a una mujer de la sierra que viene de la India de aprender aromaterapia. Y ella les dice, yo curo esa pandemia. Y la curo es a partir de hacer grandes saumerios con una cantidad de hierbas que nosotros tenemos en el Pacífico. Yo, por ejemplo, no sabía nada del matarratón, que hoy en día es como que la base fundamental para combatir el COVID-19 matarratón. Entonces, no lo dije. Pero, por ejemplo, sus efectos de que en los almacenes empiezan a especular con los tapabocas y la gente no los puede adquirir. Y entonces viene el problema de que al final deciden no utilizar tapabocas, no hay vacuna que los cure. Y en sí, eso es como la similitud con la pandemia. Por ejemplo, con la similitud con la guerrilla. Yo tengo unos 2, 3 capítulos dedicados a Chango.
Chango es un representante de la etnia negra que el hombre era muy vago, jugaba mucho billar y en el terminal marítimo contrabandeaba hasta que le da por meterse a la guerrilla y ya empieza pues el conflicto de los narcocultivos y el hombre se vuelve jefe. Yo lo llamo Chango. Para los que han leído la historia, allá también hubo un personaje de esos que se llamaba Guacho. Son historias parecidas. Pero mire, Guacho, creo que fue hace 1 o 2 años que lo capturaron o falleció, y esto fue en el 2016. Esa es una segunda similitud. La otra, el narcotráfico. Hoy en día la costa pacífica está completamente eh, convulsionada, pervertida por este medio. Tal vez en el 2016 todavía no era tan fuerte. Entonces, ahí es donde se le han encontrado que la novela es premonitoria. Creo que eso le da un valor pues agregado e interesante. Cómo se han ido pues abordando estas temáticas. Y bueno, también quiero leer un poco de lo que nos estás diciendo en el canal de YouTube, Oscar, respecto a tu obra. No sé si tienes, se lo puedes ir viendo también. No tengo chat. Le dice Patricia Eugenia Guerrero Montoya, buenos días maestro, leí su novela y es un placer el poder conocer del propio autor el origen de la obra. Excelente novela de la tradición oral contemporánea. ¿Sí? Y el profe John dice, agradecer al maestro Seidel por su pluma y ese valioso trabajo que ha visibilizado las realidades sociales. Zoraida Mayorga dice, buenos días, bueno compartir con ustedes grandes saberes alrededor de la novela. Y Elizabeth Ángel dice, buenos días, el escritor Oscar Seidel. Tuve la oportunidad de leer su obra literaria, El dulce olor de Puerto Perla, y descubrir su riqueza afro desde su contexto sociocultural, económico y político. Bueno, creo que ese mensaje y esa lectura que están haciendo poco a poco los lectores a quienes ha llegado su obra, es muy coherente con toda esa análisis que uno puede hacer y desde lo que tú planteas como escritor. Y creo que eso es lo que nos va dando esa riqueza, ¿sí? Y al final de la novela, pues yo quisiera que vamos a adelantar un poco también en esto. Hay unos mensajes implícitos que tú vas dejando, que vas poniendo allí, dejándole como pistas también al lector, porque veo que ese es un ejercicio muy bonito del escritor, cuando le dejamos que el lector también tenga posibilidad de descubrir cosas, ¿sí? Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? ¿Cuál es esa intención? ¿Para qué lo haces? Bueno, es un llamado de alerta, por ejemplo, a la corrupción. Dentro de la novela yo explico que un grupo de campesinos desplazados por las fuerzas insurgentes, desesperados, llegan a Puerto Perla para que los atiendan, un fiscal, un personero, alguien de estas entidades gubernamentales, pero se encuentran con la sorpresa que el fiscal ha renunciado por amenazas que por su berrío le han dado. Y solamente queda por atenderlos es el famoso personero. El personero tiene una serie de debilidades que aterran. Fue mal estudiante en la universidad, vago, tomador de trago. Bueno, de todos esos factores, él no les hace caso. Ellos lo presionan y dicen, no, atiéndanos, porque es que nuestro problema en la zona rural de Puerto Perla es gravísimo. Entonces le dice, bueno, ¿y ustedes por qué vinieron? No, porque nosotros una tarde llegaron un grupo insurgente a nuestra vereda y estábamos haciendo una fiesta y entonces estos tipos entraron y violaron a nuestras mujeres y nos obligaron a nosotros a que dejáramos los cultivos tradicionales y empezáramos a sembrar en nuestras parcelas la coca
y nosotros no aguantamos esta situación y nos fuimos. Era un grupo como de 8 o 10. Ellos empiezan a huir con tan mala suerte que este grupo insurgente los localiza y entonces los obliga a que los acompañen. Pero en ese trayecto él se acuerda, el líder pues, de los campesinos, que más adelante hay lo que en Tumaco llaman guandal, en el Pacífico, que son pantanos de tierras supuestamente movedizas que se traga la gente. Entonces él los lleva y los mete a ese guandal y ahí ese grupo pues se muere, se quedan hundidos allá. Y regresa, pero cuando regresan ya no encuentran a nadie en su parcela. Es por ello que van a Puerto Perla y entonces el personero lo que hace es decirles que ellos son unos asesinos. Y él dice, pero no, ustedes son unos asesinos. Entonces deciden irse para la capital del país a que los atiendan y bien que mal los atienden, pero no le dan ninguna solución. Entonces ahí está la inoperancia, la burocracia, la corrupción de empleados oficiales. Hablo también de la corrupción, el famoso contrato que le hace el alcalde a la serrana, a la mujer que maneja la aromaterapia. Entonces él dice que lo hagan creo que por 20 millones, pero que tiene que darle el respectivo CBY, que es, en términos vulgares, como voy yo. Entonces le dan plata, ahí hay otro acto de corrupción. Igualmente, pues dejo el mensaje del narcotráfico contra ese si no ha podido. No se ha podido. La costa pacífica y sobre todo la región de allá del sur, de Nariño, está invadido y no hay por ahora una solución inmediata. También traigo a colación las diferentes paños de agua que el gobierno nacional ha dado hacia el Pacífico Sur. Por ejemplo, en 1947 hubo un gran incendio en Tumaco, se quemó todo. Y el presidente de ese entonces creó la famosa Ley 48 del 47, que le llamaron la reconstrucción. Eso iban a hacer de todo. Hospitales, colegios, iglesias, Hasta el parques, acueducto. aeropuerto, terminal marítimo, todo. Y a los 2 a 3 años que salió ese presidente, lo único que habían hecho era la iglesia y el palacio del obispo. Lo demás no lo hicieron. Entonces también es un llamado, porque así igualmente pasó mucho tiempo después cuando dijeron que iba a dar la refinería, el petróleo. Tantas promesas incumplidas, y ahí en la novela, los ancianos, sobre todo es que son los ancianos, yo ahí le hago un homenaje. Los ancianos son Memo, Fausto y Manolo, y ellos representan simbólicamente las 3 figuras literarias del ayer que hubo en nuestro territorio. Manolo es Manuel Benítez Ducler, Memo es Guillermo Payán Archer y Fausto de Faustino Arias Reinel. Y ellos son los que sentados en la banca del parque empiezan a hablar de Tumaco. Eso en grandes rasgos pues el mensaje. Ahora lo que pasa es que uno escribe, pero el lector le puede dar otra interpretación, ¿sí? Entonces ahí es donde viene como que uno dice, yo escribo, pero el lector verá cómo lo interpreta. Yo quisiera mostrarles el periplo de la novela Edwin, porque ha sido bastante. Usted ahorita mostró una y yo le acabo de decir que yo ya no tengo ese libro. ¿Ya? Solo La levanta para primera, que vamos. la Sí. primera edición. Mire, la primera edición la tiene él y yo no la tengo. ¿Sí? Cuando empezamos a escribir, empecé con este libro. Guíeme para que pueda verse Un bien. poquito más hacia atrás, hacia la Atrás, derecha. Eso, allí. aquí. Perfecto, allí se ve Yo bien. inicialmente empecé a escribir o edité este libro, le puse el título ¿A qué huele este olor? Entonces se lo di a uno de los tantos amigos que me dieron a correr y me dijo, no, con ese título usted no va a llegar
a ninguna parte. Ese olor. No, 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 no. Cambie de título. Entonces, ya hice contactos con una editorial española, que es el Pimaleón, y se lo llevé, se lo mandé, hicieron una corrección, pero exhaustiva, y por eso salió este que es el más conocido. Sí, No sé si hay como un reflejo ahí. Bueno, sí, sí se ve bien. bien, este fue el primer libro ya editado en España. Luego vino este que muy parecido al que usted tiene, Un pero poquito más, ¿cierto? es completamente diferente. La portada, ¿no? La Sí, portada. sí, Este señor. fue editado en una editorial de Pereira. De ahí ya llevamos como que 4 ediciones. Y finalmente esta es la última, que esta fue editada por Amazon, la famosa editorial. Yo creo que el libro ya lleva como 5 ediciones y en ebook, o sea, en libro digital, tiene En línea. 2. Entonces, pues ha rendido la novela y ha tenido buena aceptación. Lo ideal era que pudiera llegar a las universidades. El Banco de la República adquirió varios libros y los repartió por la biblioteca más importante. Pero hay otras entidades, sobre todo en el Pacífico, que podían adquirirlo o mandarlos a editar y para que la gente conozca. Esto es una parte de la historia de allá del De, Pacífico Sur. de la perla del Pacífico, de Tumaco-Nariño. Pero, Sí, que es muy, muy tradicional, casi la mayoría de la gente la conoce por sus playas del Morro. Bueno, hay dos preguntas que nos hace nuestra audiencia. Una dice, maestro, el contexto de su novela es interesante. De hecho, permea toda la realidad humana frente a los grupos terroristas, narcotraficantes. Cuéntenos un poco, ¿cuál fue el motivo más impactante que lo cautivó a escribir la novela? sí, como les decía, yo lo que quería era hacer como un homenaje a la oralidad de nuestra trigueña, ¿sí? Es que pasan los años y pasan los años y nuestra oralidad se ha ido manifestando de una manera, por eso se llama oral. Yo digo, hombre, hay que escribir, tengo que dejar plasmado en algo escrito. Tantas historias que hay allá en Tumaco. Y como le digo, pues dio motivo de ese cuento muy breve y de ahí me fueron surgiendo más cosas. Pero como decía alguien, si García Márquez hubiese vivido en Tumaco, no había escrito Cien años de soledad, sino por lo menos 200 a 300 años de soledad. Todas las cosas que han pasado allá son de no creer. Entonces yo he hecho, o he narrado parte de todas esas tragedias, ¿sí? Algún día pues más dulce, más suave, más poético, pero por ahora este libro es muy duro, yo lo reconozco que es duro. Hablar de las pestes, hablar de la Edentina, es difícil, pero tenía que hacerlo. Bien. La segunda pregunta la hace Ángel Córdoba. Maestro Oscar, ¿cuáles son sus lecturas, sus influencias literarias? Influencias literarias son dos. La del mexicano Juan Rulfo. Yo leí Pedro Páramo y al igual que lo que pasó a García Márquez, dije, aquí puedo poner a hablar a los muertos. Y el que haya leído la novela El dulce olor de Puerto Perla, mirará que hacia los capítulos finales, quienes realmente van llevando la historia son 3 muertos: La Ñoca, Magín y Merejo. Ellos se encuentran allá en su paraíso, o donde sea que estén, en su espacio sideral, y de ahí dicen, mire, nosotros estuvimos allá en tierra, a mí decían que yo era sucia, al otro que yo no trabajaba,
y el otro que tenía una llaga. Pero nosotros desde acá estamos mirando y sabemos qué es lo que está pasando allá. Entonces, hay una influencia de Juan Rulfo que puse a hablar a los muertos. Igualmente, pues desde Rulfo también tengo El Llano en Llama, que es un libro de cuentos fenomenal de la Revolución Mexicana. Y sobre todo me gusta que porque él habla en su lenguaje mexicano de esa época. Y yo algún día si escribo cuentos, quisiera escribir de esa manera, pero con las expresiones propias del Pacífico. Es difícil porque si uno no es foráneo, le va a costar entender esa terminología, sobre todo que haya quedó enquistado el castellano arcaico. ¿Sí? En el campo hablan un castellano muy diferente de la ciudad, pero me gustaría hacer ese ensayo alguna vez. Y la otra influencia, pues, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, con sus diferentes libros, pero yo sobre todo de García Márquez, no es que diga que 100 años de soledad es lo máximo, pero a mí me impactó mucho el general en su laberinto, cuando escribe ese periplo del viaje de Simón Bolívar hacia Santa Marta, ya dando sus últimos. Ahora le he leído muchos más, pero me ha influenciado mucho. A veces dicen que yo utilizo mucha grosería en mis escritos, que, que es porque hasta en eso García Márquez me ha influenciado, pero es que digo, son palabras que hay que ponerlas ahí y hay que decirlas, ¿sí? Y no llevar tanto adorno. Esos han sido mis dos escritores que más han influido en mi obra literaria. A propósito de lo que nos contabas respecto a escribir con esa jerga, sí, con ese léxico del Pacífico, tú ya has ido adelantando algo sobre ello, ¿no? Tienes un diccionario de tu maqueñismo, has ido adelantando como ese ejercicio y creo que ahí ya hay como un camino trazado porque es un ejercicio que todavía otros no han hecho y creo que por ahí hay una ruta interesante. Sí, hay otros autores que ya le han trabajado al tema, Álvaro León Benítez Acevedo, Gustavo Alberto Ortiz, y yo lo he ido reuniendo porque pienso escribir algún día. En este momento casi ya tengo terminado una novela sobre la invasión de los castellanos al Pacífico Sur. Contar esa historia cuando llegó Francisco Pizarro con sus soldados y se quedaron perdidos allá en la isla del Gallo. Y cómo de ahí se formó el mestizaje. Entonces ahí utilizo yo, ya voy haciendo un símil, cómo hablaban los castellanos y cómo hablaba nuestra etnia indígena, porque cuando ellos llegaron, eran los indígenas. Los Tumacs ya hacía 200 años que se habían ido, habían desaparecido, pero estaban los Indaguas, los Barbacoas, los Telembíes, los Hispandes. Y voy haciendo cómo hacía para entenderse un indígena con estos señores castellanos. Entonces utilizo también una especie de jerga y de léxico. Esa es mi novela que vamos a ver. Por ahora no hay como perspectiva de publicar, está muy difícil. Tengo ahí Bien, con una editorial del Tolima, unos grandes amigos que queremos sacar un libro virtual sobre mis talleres, esos que yo les di a ustedes en la Universidad del Tolima. Vamos a ver, pero no es época como para estar publicando. bien, Oscar. Y una pregunta obligada. Sabemos que para el escritor emergente afrocolombiano actualmente publicar en el país es complejo. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya como es con esta última pregunta para que vamos cerrando. Para publicar en el país, sabemos que las obras literarias como objetos culturales tienen un proceso. En algunos países es más simple publicar que otros o hay mayor apertura. Pero ¿cómo viviste esa experiencia al tratar de publicar tu obra aquí en Colombia? La verdad que es muy difícil, Edwin.
Aquí uno tiene que empezar financiando de sus libros. Y después viene otro problema que es la distribución. Uno le lleva a una librería sus libros y entonces le dicen que ellos se quedan con el 60 y al escritor le dan el 40. Una cadena perversa. En primer lugar, uno poner la plata para editar el libro. Luego, a quien le va a comercializar sus libros, darle el 60%. Y después de eso, regalarle a más de uno su libro porque si no, no se tiene en cuenta. Yo con esta novela, El Dolor, pues, he tenido el beneplácito de que ha sido dado ya en medios académicos, fruto de ellos que fui invitado a la Feria del Libro de Cali, ahora del 2020, para presentarla, lo mismo que en la temporada de Letras Feria del Libro de Pasto y Félix Tumaco también. Ahora con ustedes, el cuarto simposio de, de literatura, de estudio en literatura de la Universidad del Tolima. Y así se ha ido promocionando, en los periódicos ya se conoce, pero el gran sueño es que la pudiera coger una editorial famosa, internacional, y que le editara. Estoy dado a que, mire, si quiere, hagan ustedes todo el ejercicio de publicar, editar, y yo no voy a poner problemas, pues, por las regalías. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi pueblo, mi región, se conozca. Porque como dije en el pasado evento de la temporada de letras de Pasto y Piales Tumaco, en el Pacífico Sur, sobre todo en el Pacífico Nariñense, hay muchos escritores. Desgraciadamente, estamos invisibles. ¿Y por qué estamos invisibles? Porque nadie nos publica, porque nadie nos comercializa los libros. Ojalá algún día esto pudiera cambiar. Bien, esa es parte de una de las propuestas en que estamos en poder ir visibilizándonos tanto en la academia como en las producciones intelectuales. Y creo que esta novela, bueno, por mi parte, yo siempre la tengo en mi bibliografía, bien, como texto obligado para leer, para conocer esta literatura del Pacífico, porque creo que al igual que tú y otros autores nos están dando esa posibilidad de escuchar la otra historia, ¿sí? Y de esa manera recopilar nuestra memoria y seguir reconociendo en ese proceso de la memoria, y allí vamos tejiendo redes, y creo que ustedes han hecho un gran trabajo en ello, en especial tú, Oscar Seidel, y creo que esta novela se convierte en una de las abanderadas para poder, si alguien quiere conocer sobre Tumaco, tiene que empezar por allí, por el dulce olor a Puerto Petro, porque hay una riqueza, hay un valioso trabajo literario, y también hay un contenido significativo por aprender y por conocer. Bueno, Oscar, yo quisiera agradecerte en nombre de la Universidad del Tolima, ¿sí? Por sacar este tiempo y este espacio, por compartirnos tu producción literaria. Eh, yo pondré también esa solicitud que tú haces, a ver que como universidad también te podemos apoyar desde la academia, también promoviendo tu obra literaria, porque este es el ejercicio que hay que hacer, el trabajo colaborativo que tenemos que hacer en la academia. Y también quiero que sepas que este es tu casa, este es tu espacio, aquí en el Centro de Atención de Tutorial de Cali, de la sede del Tolima. Tendrás un espacio donde puedes también compartirnos todo ese saber y esa riqueza literaria que tú vas produciendo en este tiempo. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia? Bueno, antes de despedir, Karen dice, es un valioso ejercicio de reconstrucción cultural e historia desde la memoria de los pueblos. Muchas gracias, Karen. Profe Oscar. Sí, muchas gracias por la invitación, Edwin. Estos eventos son reconstructivos. Ojalá se pudieran hacer más a menudo. Y pues ahora estamos virtual, pero algún día hacerlo presencial. Me han dado una oportunidad para seguir presentando mi obra y cada día llevarla más a un público
ávido de lectura, porque eso es mi mensaje. Escribir supuestamente es fácil, pero leer es más difícil. Es Sí, el mensaje que yo le mando a los estudiantes que participan en estos foros y al público general: lean, porque ahí es donde está otro mundo que nunca nos lo hemos imaginado y que el libro nos da la oportunidad para hacer. bien. Nancy dice, felicitaciones, profe Oscar, por su resiliencia y recopilar la memoria de los diferentes discursos literarios. Y Ángel Córdoba pregunta, bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? El libro, como les decía, está en las cadenas internacionales. Por ejemplo, está en Amazon, está en el Corte Inglés, está Casa de Libro, pero estas son editoriales o librerías internacionales donde si nosotros queremos traer el libro de España o de Estados Unidos, vale 3 veces el transporte. ¿Sí? Yo estoy pensando, a ver, porque tengo algunos, pero no pasarán de 20 todavía ediciones, pero ver de qué manera volverlo a sacar otra edición ya nacional y pedirle a una librería que me los promocione y venda, pero de una manera pues acorde y amigable. Yo tengo, como los libros están en ebook, ya virtuales, yo con mucho gusto a los estudiantes, sobre todo, si hacen llegar al WhatsApp de Edwin o del evento su email, les puedo enviar a regalar el ebook. Es el mismo libro, pero que lo van a tener que leer de manera virtual en su computador. Ese es lo que yo puedo hacer, porque de otra manera adquirirlo físicamente es... Bien, profe Oscar. Bueno, de esta manera, maestro, que creo que ya se ha ganado ese título aquí con toda nuestra audiencia. Muchas gracias de nuevo, Oscar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio.